¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿hay una estrategia y cuál detrás del secuestro de Jorge Glass en Ecuador? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Eduardo Meneses, politólogo directamente desde Quito. Eduardo Meneses, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. Un saludo a todos quienes nos ven y escuchan. Eduardo, domingo, plebiscito en Ecuador. Aquí está la especulación de que en días pasados ha habido un incidente que ha logrado, digamos, la conmoción internacional mundial, es pasar los límites, pasar la frontera de un país. Un país se pasa la frontera dentro de otro país, se mete en ese otro país, asalta una embajada, estamos hablando de la Embajada de México en Quito, y no solamente invade la frontera de otro país con ese asalto, sino se mete dentro y entonces secuestra a un asilado dentro de esa embajada. Ese asilado es el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y la especulación, Eduardo, clarísima, que fue un golpe que dio el actual presidente Eduardo Noboa ante este plebiscito del domingo para azuzar, para aumentar el odio contra el correísmo, porque este vicepresidente era de la Revolución Ciudadana del presidente Correa. Entonces la idea es, cuanto más se odie al correísmo pintando que son unos corruptos, que este señor está asilado no por ninguna persecución, sino simplemente es un delincuente común, eso alimenta la llama para que la gente vaya entonces el domingo a votar a favor de este plebiscito que lo inventó este señor presidente Daniel Noboa. Toda esa explicación para, ¿tú compras que lo que está pasando es eso? Sí, mira, claramente yo creo que hay que poner un poco en contexto, ¿no? Hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que estamos no solo a las puertas de este plebiscito, sino que el gobierno de Noboa es un gobierno que va a tener apenas un poco más de un año, porque es un gobierno de transición, puesto que tuvimos elecciones anticipadas cuando el presidente, el anterior Guillermo Lasso, llamó a lo que se llama aquí la muerte cruzada, que se volvían a elegir presidente y asamblea. Entonces, finalmente, este plebiscito es la preparación de una propuesta de reelección para el presidente Noboa. El presidente Noboa está preparando su reelección. Este plebiscito no era necesaria. Muchas de las preguntas que están ahí podían ser resueltas de otra manera. Y algo que había comenzado para él como una estrategia de campaña para la reelección desde un inicio, desde que él fue electo y ya había anunciado que iba a hacer este referendo, él fue electo a finales del año pasado, tenía esto como que el punto central, digamos, de su mandato para crear acumulación política. Lo que pasa es que las medidas que ha venido tomando han ido mermando su popularidad, ¿no? O sea, él cada vez, si tú ves en todas las encuestas cómo iba desde que él fue electo, fue cayendo, y la solución, la única solución que encontró él es de este tema de encontrar el enemigo interno, ¿no? El enemigo interno que primero fueron los grupos narcoterroristas, como él los llama, que declaró una guerra interna, estamos en estado de emergencia y de excepción desde el mes de enero, y en segundo lugar, volver a traer al correísmo como el ente político de este supuesto enemigo interno, ¿no? Lo que no tiene ningún sentido, no estamos hablando de cosas, dos cosas muy diferentes. Todo esto tiene que ver con esta voluntad de reelección y con el hecho de que él está cayendo claramente en la popularidad del país por todas las medidas que ha tomado, ¿no? Ahora, ¿tú piensas de que este asalto, este atropello, esta incursión, esto le está dando algún tipo de resultado positivo? Es decir, desde que entonces asaltan la Embajada de México en Quito a hoy, ¿ha habido alguna indicación de que esto lo ha venido favoreciendo, lo ha subido en cuanto a aceptación? Mira, aquí hay, yo diría que más que un tema de subir, yo creo que ahorita el presidente Novoa está tratando de no bajar demasiado. La verdadera dinámica es esa, porque ¿qué sucede, no? Eh, Después de que se tomó esta decisión de la guerra interna, de declararnos en guerra interna, de declarar esta guerra contra estos grupos narcoterroristas, como ellos los llaman, eh, en realidad hubo un repunte de popularidad del lado de Novoa. Sin embargo,
él ha venido tomando otras medidas económicas y sociales que han venido mermando esto. Entonces estaba en caída él en una consulta popular en la que iba a ganar, en un inicio iba a ganar de forma arrasadora, se preveía que no había forma de que él pierda esta consulta. Cada vez más se va viendo que hay el riesgo y hay dos de las preguntas que ya es muy posible que las pierda y esas dos preguntas están comenzando a contaminar el resto. Entonces él, en realidad yo diría que lo que sucede en México, que primero que nada hay que decirlo, con el asalto de la embajada es una cosa terrible, una violación terrible al derecho internacional que se hizo. Por suerte ha habido una condena casi unánime a nivel internacional, con diferentes matices por intereses geopolíticos que sí tienen, pero condena de todas maneras. Eh, Finalmente es una diversión del otro, diría yo. O sea, más que yo creo que hay alguna gente que sí ha dicho que bueno, la mano dura frente al enemigo interno, la corrupción, etcétera, pero en realidad también es una diversión, porque nosotros hace 2 semanas el presidente subió el impuesto más injusto que puede existir, que es el impuesto al valor agregado, el que pagan todas y todos los ecuatorianos por igual, y eso es una afectación terrible a la economía de todos los sectores populares del país. Y eso finalmente lo que más va a afectar siempre a cualquier presidente va a ser eso, ¿no? La realidad concreta de la economía, la capacidad adquisitiva de la gente, los horizontes de futuro. Estamos en un contexto en que la gente está migrando más que nunca al extranjero. Entonces, finalmente, yo veo esto mucho como una diversión. Tal vez habrá en un inicio, gente que decía, sí, está bien, persigamos a los corruptos, etcétera, pero finalmente la condena a nivel internacional ha sido tan fuerte que termina siendo ya más que una acumulación, como una diversión para no bajar tanto como se preveía que baje frente al impacto de las medidas económicas que está tomando, ¿no? Y justamente a nivel mundial, como tú dices, ya no estamos hablando de que esto es ideología y entonces lo que condena son los que él ve como sus enemigos, sino ya esto pasa a continentes, pasa a hemisferios y en definitiva está poniendo al Ecuador en una situación muy, muy, muy peligrosa. Es decir, prácticamente esto es la etiqueta de una república bananera en donde un señor que es el hijo del hombre más rico del país hace y deshace, invade otro país. Y quiero traer a la atención de quien nos está viendo una entrevista que fue hecha en días recientes, justamente hecha en inglés, y le preguntan, después de todo esto que se ha dado como reacción mundial, ¿usted tiene algún tipo de arrepentimiento? Y su primera palabra que responde es cero. O sea, un hombre que está nadando contra la corriente a nivel mundial, que está dejando a su país en el fondo del respeto a nivel internacional, dice no tener ningún tipo de arrepentimiento por el solo interés personal de salvar su plebiscito. Entonces, adentro del Ecuador, mi pregunta es, ¿esto no se está fermentando? ¿Hay conciencia entre por lo menos algún sector de la gente que esto es una manipulación a niveles inesperados, no conocidos? Claro, mira, aquí lo que sucede es que nosotros hay un contexto geopolítico regional detrás de esto, ¿no? O sea, no es solo la política interna. Nosotros cuando vemos el rol que está jugando Ecuador o el que puede jugar Argentina dentro del proceso latinoamericano actualmente, vemos que hay una injerencia clarísima de los Estados Unidos en la toma de decisiones de muchas de las posturas, ¿no? Eh, yo creo que hay que leerlo a dos niveles, lo que acaba de suceder. El primero es justamente esta prepotencia de una oligarquía ecuatoriana y el Novoa seguramente es el mejor, el representante de esto, que cree que es capaz de pasar por encima de todas las instituciones del derecho internacional, pero en realidad no lo cree solo, lo cree porque viene detrás respaldado desde una agenda norteamericana clarísima, ¿no? Si nosotros, yo ahí sí lo posiciono y creo que el presidente Petro lo hizo muy bien ayer en la cumbre de CELAC cuando hablaba de esto. Existe en este momento a nivel global un deterioro general, en general, de las organizaciones internacionales de defensa del derecho internacional y del derecho humanitario, ¿no? Lo vemos en Ucrania, lo vemos en Gaza, con un genocidio que llevan 6 meses, es más, muy pronto o sea, ya estamos cumpliendo 6 meses de un genocidio sin que haya sido ninguna institución ni ningún
no ha habido ninguna forma de pararlo, no ha habido ningún ni embargo ni militar ni económico frente a esto. Y finalmente hay un clima en general a nivel internacional en el cual Estados Unidos está jugando un rol muy importante para esto de dilución del derecho internacional. Entonces, finalmente Noboa actúa desde esos dos lugares, desde el lugar de ser entre comillas, del hijo de la familia más rica y con mayor fortuna de este país desde siempre, que siempre, nuestro país siempre ha tenido una cultura muy de hacendados, en cómo esta oligarquía piensa su rol social en nuestro país, pero al mismo tiempo también hay un apoyo clarísimo para que esto suceda en impunidad total desde países como Estados Unidos que vienen empujando este tipo de agendas y que están empujando en América Latina rupturas totales de los procesos de integración que se habían dado en años y décadas anteriores, ¿no? Entonces, es la combinación de estas dos cosas que pasa aquí, ¿no? Eduardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eduardo Meneses directamente desde Quito. Eduardo, politólogo, estamos hablando de ese asalto a la Embajada de México en Quito para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba asilado dentro de esa embajada y hoy por hoy está preso en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, a las afueras de Guayaquil. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Eduardo Meneses directamente desde Quito. Eduardo, politólogo, estamos hablando sobre el asalto reciente de la Embajada de México en Quito por parte de la policía de Ecuador para secuestrar al asilado político dentro de la embajada, el ex vicepresidente Jorge Glass. Te cuento, Eduardo, que tuve oportunidad de entrevistar a Jorge Glass antes de todo este incidente y él pone énfasis en dos cosas. Él dice, esto empieza cuando pocas semanas después de asumir el poder, el ex presidente Lenín Moreno me llama a su oficina y me invita a ser parte de lo que ha sido un tema de sobornos, de corrupción. Le digo que no, me dice que me va a meter preso. 15 días después estoy preso, acusado de lo que no me puedo defender. Y dice, acá el corrupto es Lenín Moreno, y Lenín Moreno está hoy, entre comillas, con inmunidad diplomática, escapado a Paraguay, bajo el ala del secretario general de la OEA, entonces el señor Almagro. Entonces, el corrupto, el que aparece en los INA Papers por una serie de irregularidades, está protegido con algún tipo de inmunidad. Y Jorge Glass, por no ser cómplice, según él denuncia, él se defiende frente a este caso de corrupción, lo pegan y lo ponen preso. Y poniéndolo preso a Jorge Glass, como era la mano derecha de confianza del correísmo, meten preso a todo el correísmo y al que no meten preso los hacen ir del país. Muchos de los líderes correístas están en México y en otras partes del mundo. El mismo presidente está el expresidente está en Bélgica. Entonces es el mundo al revés que le venden a los medios como Ecuavisa, como Teleamazonas, como El Universo, como El Comercio, de que el malo de la película es este señor Jorge Glass, hay que meterlo preso rápido, y el bueno de la película es Lenín Moreno, el que realmente ha sido acusado por precisamente Glass de corrupto, de haber robado. ¿Cómo es esto de quién es quién? ¿Es el mundo al revés, como decía Galeano? Claro, mira, lo que tú dices es fundamental. Yo creo que no se podría entender lo que sucedió en la Embajada de México sin entender el pasado, de dónde viene, ¿no? Estructuralmente, todo esto viene de lo que muchas personas han llamado esto de la lawfare, ¿no? Esta guerra judicial en contra, para que se está siendo instrumentalizada en la política en América Latina ya desde hace una década, ¿no? Lo vimos en Brasil, lo hemos visto en Argentina, lo vemos en Ecuador. Este es el hecho de utilizar la justicia de una forma manipulada para enfrentar políticamente adversarios políticos. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros teníamos históricamente aquí en Ecuador
obviamente una oligarquía o una derecha que era incapaz de proponer una propuesta de país, de ganar elecciones, y lo que tuvieron que hacer es como dinamitar toda la esfera política y decir todo es corrupto, ya nada vale, ya no hay posibilidad de horizonte de país, y fue la única forma de sacar un debate que había de debates de país, que podía uno estar de acuerdo, ¿no? Pero había un horizonte de país, y cómo lo hicieron es criminalizando a algunos de los actores políticos. Uno de esos fundamentales fue Jorge Glass, como tú lo mencionas, el ex vicepresidente. Obviamente el presidente Correa también fue víctima de esto, y digo víctimas, ¿por qué? Porque finalmente cuando uno mira los juicios, cómo se han armado estos juicios, es terrible. O sea, la poca evidencia que hay, las pruebas manipuladas, uno llega hasta hacer un reír Ecuador en términos jurídicos cuando la gente lo ve desde afuera. El presidente Correa fue enjuiciado por haber tenido un influjo psíquico para cometer corrupción, lo que no tiene ningún sentido para nadie, ¿no? Entonces, lo que pasa en México, si ustedes ven bien, cómo lo justifica Novoa, ¿no? Novoa dice, México no tenía derecho para vacilar al presidente Glass porque él tiene una condena y es un delincuente común. Y aquí están mezclando todo, están tratando de manipular todo, porque finalmente el tema de sacar del asilo político a los delincuentes comunes, ¿a qué se refiere en realidad? Cuando se crea esto, se crea para que asesinos o violadores no puedan atenerse a un asilo de cualquier otro país, que puede ser cualquier manipulación hecha. Aquí estamos hablando claramente de una persecución política que ha utilizado la justicia para fines claramente de oposición a un proyecto político. Entonces, lo de la embajada en México es claramente una continuación y una escalada, porque haber llegado a violar el derecho internacional de esta manera es terrible. Como lo decíamos anteriormente, una escalada muy consciente para crear diversión, pero que viene en la misma corriente de esta guerra jurídica en contra de los adversarios políticos de la oligarquía, finalmente. No solo Novoa, ¿no? Lo hizo Lenín Moreno, fue el principal representante de este giro político en el país, fue el que dejó que todo este hecho se ponga en marcha, fue el principal actor que lo comenzó a estructurar, y después fue Lazo, fue Novoa. Entonces no es una persona, es toda una oligarquía que utiliza a estos personajes políticos que se prestan para esto, ¿no? Y también para llevar perspectiva a la audiencia que nos ve fuera de Ecuador, como tú dices muy bien, hay que poner también marcha atrás, porque las denuncias se repiten en qué condiciones se han realizado, por ejemplo, las dos últimas elecciones en Ecuador, que supuestamente venden estos presidentes neoliberales que se realizan de manera limpia, de manera transparente. Estamos hablando de que en una de ellas los rivales eran nada menos que el señor Guillermo Lasso, principal accionista del Banco de Guayaquil, uno de los hombres que aparece en los Panama Papers y en los Pandora Papers como evasor de impuestos, etcétera, etcétera. Ese señor disputaba la elección con un señor que se llama Andrés Arauz, que representaba justamente al correísmo. Arauz, con posibilidades de ganar, pone muy inquieto precisamente como tú dices, a la derecha oligárquica, y le sacan de la galera un fiscal que viene de otro país, que viene del país vecino de Colombia. El presidente era otro ultraderechista, Iván Duque, y lo empiezan a acusar de que su campaña fue financiada por los guerrilleros de Colombia. ¡Pum! Golpe bajo, gana Guillermo Lasso. No alcanza con eso, viene esta elección, porque sigue siendo la principal fuerza política del Ecuador, pese a todo este sabotaje, el correísmo, es decir, la Revolución Ciudadana. Viene esta última elección. Entonces, la favorita del correísmo, Luisa González, está a 10 días de ganar posiblemente en primera vuelta, y pasa algo, entre comillas, impensado. Asesinan a un candidato, Villavicencio, que podían presentarlo como que el asesinato fue producto del correísmo para sacar cualquier tipo de competidor, cualquier tipo de rival. Le echan la culpa del asesinato de Villavicencio al correísmo, y este señor Novoa, que estaba en el fondo del pelotón, quinto o sexto, por milagro pasa a segunda vuelta y gana. Entonces, primero bombardearon a la elección de Lasso
con el cuento de la intervención de los colombianos de la guerrilla. Y ahora empiezan a decir de que el correísmo fue el que asesinó a este señor Villavicencio y gana. Y ahora, para peor de los males, entonces inventa esto que invade la embajada de México en Quito. Esto no tiene final, entonces. No, y mira, además, tú estás nombrando estos actos, pero falta uno que está sucediendo esta semana, ¿no? Nosotros todos estábamos diciendo qué más van a inventar esta semana, y esta semana sucede que el Ecuador está teniendo apagones eléctricos, estamos teniendo cortes de electricidad, algo que, bueno, empezó a pasar hace pocos meses, no habíamos visto en décadas, algo así. Nosotros en los años 90, comienzos de los 2000, tuvimos crisis eléctricas porque dependíamos del petróleo y muchas cosas. Se había hecho un trabajo gigantesco de infraestructura en el país para tener energía hidroeléctrica, pero todos los gobiernos desde hace una década han dejado de darle mantenimiento, han dejado de darle planes de contención en casos de sequías que existen y cosas así. Y estamos en este momento teniendo cortes de electricidad, que no son solo ahora, ya hace algunos meses habían comenzado. ¿Y qué sale diciendo el presidente actualmente? Dice que es un saboteo justamente de los sectores correístas que supuestamente estarían infiltrados en los sectores de la energía. Acaba de despedir a la ministra de Energía que él mismo había puesto como si ella tuviera algo que ver con un complot. Este cuento no tiene final. O sea, este cuento no tiene final porque finalmente lo que vemos, tanto Lenin Moreno como Lazo o como Novoa, los tres últimos presidentes que hemos tenido, están siguiendo una agenda al pie de la letra, por un lado económica del Fondo Monetario Internacional y por el otro lado geopolítica de los Estados Unidos, que en este momento, hay que recordarlo, después de que se declaró la guerra interna, se firmó un acuerdo para que los militares estadounidenses tengan libre circulación total en Ecuador con una impunidad, es decir, que pueden hacer lo que quieran, que nunca van a poder ser juzgados por la justicia ecuatoriana. Entonces, esto no es algo que pueda tener un fin per se, sino que se ha vuelto en el modus operandi, en la forma de actuar de una oligarquía que es incapaz de ofrecer un horizonte de país al pueblo ecuatoriano, y lo único que puede ofrecer todo el tiempo es un enemigo interno, un supuesto enemigo interno que fabrican y vuelven a fabricar cada vez más, porque es la única forma de manejar la política por el miedo, por la desesperanza. Y es terrible, porque finalmente el que sufre es el pueblo ecuatoriano. Estamos en un momento en que hay la mayor migración en los últimos 20 años hacia Estados Unidos, y no solo se contenta con eso el gobierno, sino que a través de lo que hizo, esta ruptura terrible del derecho internacional, nos quedamos sin tener lazos diplomáticos con México, que es el principal país de tránsito de estos migrantes. Es decir, que nuestros migrantes quedan en total indefensión al migrar hacia otro país y están migrando por las mismas políticas de este gobierno. Entonces, los que más terminan sufriendo siempre son los sectores populares del Ecuador, ¿no? Por último, entonces, Eduardo, háblame de qué es lo que se sabe que es la situación de Jorge Glass. También para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, ha sido secuestrado adentro de la embajada. Él denuncia torturas, es decir, en donde entran a su cuarto, lo golpean, lo maniatan, le dislocan los dos índices, los dos dedos índices, lo llevan colgado, dice él, como una vaca. Es decir, ha sido sometido a torturas, después llega a la cárcel de máxima seguridad por un tema eventualmente que tiene que ver con algo así como corrupción, supuestamente, nada que ver con seguridad. Hace una huelga de hambre. ¿Qué garantías tienes? ¿Qué se sabe? ¿Y qué puede pasar de todos los pedidos a nivel internacional? Que lo liberen y le vuelvan a dar el asilo, lo lleven de nuevo, digamos, a instituciones de la diplomacia mexicana para restituirle el asilo. ¿Es cuál la situación de Glass? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista legal. Bueno, digamos que desde el punto de vista físico y emocional, nosotros sabemos ya desde hace años, no solo con este último evento, que el ex vicepresidente Jorge Glass viene sufriendo de varias consecuencias, ¿no? De la encarcelación que ha venido llevándose a cabo en su contra,
porque no ha sido algo hecho en términos de respeto de los derechos humanos. Estas denuncias que tú bien resaltas de cómo lo han tratado en términos de tortura, de golpes, él denuncia decenas de moretones en todo su cuerpo que él pudo documentar, apenas tuvo acceso a sus abogados, ¿no? Porque además se demoró mucho tiempo, lo que es totalmente ilegal, en tener acceso a sus abogados, a tener acceso a doctores. En realidad esto es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Él cuando fue encarcelado hace algunos años ya venía denunciando cómo no le daban comida, cómo lo golpeaban, cómo había un ataque permanente en contra de su integridad física y psicológica sobre todo. Entonces, obviamente, eh, si nos ponemos a pensar, ¿no? Lo que significa alguien haber salido de meses, años en esta situación, que era real tortura psicológica, haber salido y que lo vuelvan a llevar allá de un punto de vista físico, primero fue brutal, ¿no? La forma en cómo se hizo, pero después de un punto de vista psicológico es terrible volver a una situación de la cual uno ya creía que había salido, sobre todo en condiciones en las que uno no tiene ninguna seguridad jurídica, puesto que en este país nuestra justicia en este momento es inexistente en términos de derechos procesales, ¿no? No existen los procesos que deberían llevarse a cabo. Es más, la justificación que se dio para que él siga en la cárcel fue ridícula la semana pasada. O sea, él se asumió y se aceptó que no se habían respetado los derechos procesales para su detención y aún así se lo mantuvieron en la cárcel porque decían que podría volver a escaparse en cualquier momento, lo que no tiene ningún sentido en términos del derecho ecuatoriano, ¿no? Pero por un lado, hay este sufrimiento físico y psicológico que ha sido inducido claramente por el Estado en diferentes gobiernos, ¿no? El de Lazo, el de Lenin y ahora el de Noboa. Pero en un futuro yo diría que es muy incierto, porque en realidad, si ustedes se ponen a ver qué pasó días después de que, a pocas horas de que haya habido esta invasión de Ecuador a la embajada mexicana, que solo recordemos, imaginemos que este hecho hubiera sido entre otros dos países con otro tipo de presencia en el mundo. Imaginemos que hubiera sido Estados Unidos entrando a una embajada iraní y secuestrando a alguien. Estaríamos en una tercera guerra mundial en este momento. Es la gravedad. O sea, bueno, son Ecuador y México, no tenemos los mismos intereses geopolíticos, pero la gravedad del hecho es el mismo. Después de que sucedió esto, el presidente ecuatoriano pocas horas después fue a Miami, a Estados Unidos, en un supuesto viaje personal, nunca dio una agenda de lo que iba a hacer, pero obviamente él va a Estados Unidos para seguir coordinando con ese país la estrategia que viene. Y la estrategia que viene ha sido constante desde que Lenín Moreno tomó el poder y es la que hemos venido hablando, ¿no? La criminalización de la política, la criminalización de toda opción progresista o de izquierda que pueda existir en el país y lamentablemente en este momento Glass, por todo el asedio mediático que se ha hecho, es el rostro de esto. Entonces es muy poco probable que en un país donde no existe seguridad jurídica, en un contexto geopolítico internacional donde el derecho internacional no se cumple, es muy poco probable, diría yo, que dejen en paz a Jorge Glass por el momento. Veamos hasta dónde llega la presión, pero hemos visto muy bien cómo se navega en este momento el derecho internacional con dobles discursos, con dobles declaraciones, no solo en Ecuador, lo decíamos en Medio Oriente y en Europa también, ¿no? Entonces, yo en este momento no diría que es muy positiva la situación en la que se encuentra el ex vicepresidente Glass. Veamos qué pasa, él es también ciudadano, tiene una doble nacionalidad alemana y Alemania ha tratado de contactarse con él. Si es que Alemania toma alguna postura en esto, podría haber alguna influencia, pero por el momento no hay señales de eso, ¿no? Pero dado que, como tú dices, pasó 5 años en cárcel ya, y él dice, yo fui testigo de 25 motines y recibí 70 amenazas de muerte. Mi pregunta es, extraoficialmente, dado que en esas cárceles no domina la autoridad, sino se matan entre ellos los mismos presos que son los más graves, los delincuentes más duros, sería razonable decir que en la realidad lo han condenado a muerte. O sea, esa posibilidad está totalmente sobre la mesa, ¿no? Digamos que nosotros hemos visto el alcance de la política de muerte que tiene la oligarquía ecuatoriana al punto de que, claro, mataron a Villavicencio y eso no queda duda de que fue un acto político claramente que incidió en la política ecuatoriana sin saber exactamente y haber podido delucidar todo el proceso de cómo se dio y quién fue el responsable exacto e intelectual. Se sabe, obviamente, qué intereses defendía eso y cuáles fueron los impactos que eso tuvo. Si es que eso logra pasar en un campo con Villavicencio, que era uno de los principales opositores de estas opciones progresistas de las que hablamos, no es para nada descabellado decir
que en este momento la vida de Jorge Glass, claro que está en peligro, ¿no? Está en peligro, está en riesgo y no hay ninguna seguridad de que si en algún momento es funcional a seguir bloqueando estas opciones políticas que en realidad son las que podrían dar una salida al sufrimiento en el que se encuentran en este momento los sectores populares, no es descabellado pensar que podría llegar a pasar algo terrible con la vida del ex vicepresidente Glass, obviamente. Eduardo Meneses, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.